Y bienvenidos a este nuevo laboratorio de aprendizaje donde estaremos trabajando una profundización en los números racionales. Comencemos. Bien, por definición, nosotros tenemos que los números racionales son un conjunto de aquellos números que se pueden escribir como todos los a sobre b, es decir, un cociente, con la característica de que el denominador sea diferente de cero y tanto a como b, es decir, numerador y denominador, pertenezcan al conjunto de los números enteros. Esto es una manera de expresarlo. Entonces, por ejemplo, estos números de manera particular pueden tener, es decir, una representación numérica, pueden tener una representación gráfica y también una ubicación en la recta real. Entonces, por ejemplo, yo tengo un medio como representación numérica, ahora yo quiero saber cuál es la representación gráfica de ese número. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que yo tomo la unidad, la divido en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque el denominador me dice las partes en las cuales yo voy a dividir la unidad. Entonces, la divido en dos partes y de esas dos partes el numerador me dice las que voy a tomar. En este caso voy a tomar una sola. Y atendiendo a esto, también voy a utilizar esta información para la ubicación en la recta real. Entonces, tomo la primera unidad y esa primera unidad yo la divido en dos partes y tomo la primera, con lo cual este es el punto donde quedaría ubicado un medio. Ahora, por ejemplo, yo puedo ubicar o tomar otra representación numérica, digamos un cuarto. ¿Y qué quiere decir un cuarto? Que yo vuelvo a tomar la unidad, vamos a hacer otra figura, por ejemplo, bueno, no me queda tan perfecta, pero imaginémonos que es perfecta. La divido en cuatro pedazos iguales y de esos cuatro pedazos iguales tomo uno. Entonces, ¿qué quiere decir el denominador? Las partes en las cuales yo divido la unidad. ¿Y qué quiere decir el numerador? Las partes que tomo. Entonces, en este caso, atendiendo a esta misma información, divido la unidad en cuatro partes y voy a tomar la primera, es decir, esta, que es la primera. Y ese valor sería el valor donde está ubicado un cuarto. Entonces, por ejemplo, ¿puede que el numerador sea distinto de 1? Claro, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tomo, por ejemplo, 2/3, la representación gráfica de 2/3 podría ser dibujar una unidad, dividirla en tres partes y de esas tres partes voy a tomar dos, digamos, esta y esta. No importa el orden. En la recta real para la ubicación el orden sí interesa. Dibujo una unidad y de esa unidad yo hago tres divisiones porque eso es lo que me dice el denominador y en orden voy por la segunda. Esta sería la primera división, esta sería la segunda división. Entonces en la segunda división es donde va ubicado el número. En este caso, aquí sería 2/3. Ok, bien. Este tipo de fracciones, por ejemplo, voy a escribir las anteriores, los ejemplos anteriores, los números pues. El primero que fue un medio, el segundo que fue un cuarto y el último que acabamos de hacer 2/3. Estos números tienen una característica. Al yo establecer la división, su división es menor que 1, con lo cual este tipo de fracciones son fracciones propias. Entonces las fracciones propias son todas aquellas fracciones cuyo cociente es un número menor que 1. Ahora, ¿es posible que la fracción o el cociente sea un número mayor que 1? Por supuesto. Miremos. Entonces, si yo por lo menos tengo la siguiente representación numérica, 3 medios, aquí observa que el denominador es menor que el numerador. Entonces, ¿esto qué implica? Vamos a hacer una representación numérica. Tomo la unidad, la divido en dos partes y el propósito es llegar a 3. Pero dividiendo la unidad en las partes que me dice el denominador no me alcanza. Entonces, debo dibujar
otra representación gráfica igualita y ahí entonces cuento 1, 2, 3. Ahora sí logro tomar las 3 que me dice el numerador. Y en la recta real, entonces, como aquí hay 2 unidades, yo digo 1, 2 y hago la división. Cada unidad va dividida en 2 partes. Y cuento 1, 2, 3. Entonces en la tercera es donde iría 3 medios. Es importante tener presente esta ubicación para que más adelante cuando estés trabajando con funciones en la ubicación en el plano o en el eje de las X, en el eje de las Y, ya tengas práctica. Hagamos otro. Por ejemplo, si yo tengo 11 cuartos, entonces la representación numérica 11 cuartos, y yo digo, bueno, la primera unidad la voy a dibujar. ¿La divido en cuántas partes? 4, porque son las partes que me diese el denominador. Pero debo llegar a 11. Entonces no me alcanzan estas 4. Otras 4. ¿Cuántas van? 8. Todavía no me alcanzan. Otras 4. ¿Cuántas van? 12. Ah, bueno, entonces aquí tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, ya llegué al número de partes que me dice el numerador. Ahora voy a la recta o a la semirrecta que estamos dibujando numérica. ¿Cuántas unidades tengo? Tengo 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. ¿Y cada unidad en cuántas partes está dividida? En 4. 4, mitad, 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 mitad. Entonces, en la primera hay 4, en la segunda hay 8, 9, 10 y 11. Esta es la 11. Con lo cual, este puntico de aquí es el que corresponde a 11 cuartos. Este tipo de fracciones son fracciones impropias. ¿Y por qué fracciones impropias? Porque el resultado es mayor que 1. Cada vez que tú revises el cociente de estas fracciones, su resultado es mayor que 1. Ahora, luego de toda esta parte que te he mostrado, te voy a colocar un reto. Y el reto es que para cada uno de estos 3 números, tú puedes hacer su representación gráfica y su ubicación en la recta real. ¿Qué tal? Y aquí está la respuesta. Entonces, luego de haberte revisado y haber hecho el ejercicio, compara tu respuesta con lo que yo te muestro aquí y bueno, verifica. Cualquier duda, por favor, déjame en los comentarios para poder solucionarlo.